Estamos de vuelta, gracias por el favor de su sintonía y por continuar en contacto con nosotros. Antes de irnos a la pausa, le hacía una introducción a la pregunta. Le decía claramente cómo esa acción de este fin de semana, de ese sujeto omitido en cuanto a la posición por la que era entrevistado el expresidente Danilo Medina, precisamente devela una realidad, con la holgura con la que él se acostumbró a manejarse con los medios de comunicación en sus gobiernos, que ya no tiene, aunque sigue permanentemente exponiéndose, como lo vemos todos los fines de semana, juramentando gente. Pero este elemento de el no hablar, a pesar de ser más de 20 veces citadas en este caso, creo que comienza a abrir un peldaño. Recordemos también que 3 de sus hermanos todavía permanecen en situación de imputación en la justicia dominicana. Claro. Y su seguridad. Mire, la gente no está entendiendo que estamos en una fase de transición interesante, histórica, República Dominicana. Acuérdense que hace 2 años apenas nosotros teníamos un partido hegemónico dominante. Una democracia formal, pero donde todo estaba subordinado a un aparato político, que era el PLD. Todo formal, pero la agenda, quien la dominaba, era el comité político del PLD. De tal manera que cuando había una reunión en el comité político, eso era mucho más trascendental que una reunión del Congreso o de cualquier institución del Estado, porque todo estaba subordinado a esa corporación llamada PLD. ¿Y eso qué generó? Lo estamos viendo con Medusa, donde un señor, procurador, que no era procurador, mira como dicen, persíganme a Juchi Lora, a Ricardo Nieves, a Gracia Salazar, a Juan Bolívar Díaz. ¿Ves? O sea, era eso. Y ponían la agenda. Desde el Palacio se imponía la agenda, qué decir y qué no decir, cómo tratar a cada quien. Ustedes vieron a Iris Cuava lo que dijo. Sí. Cáiganle atrás. Eso era el modus vivendi y el modus operandi, tanto desde el punto de vista de la mediocracia, como desde el punto de vista político. O sea, ahora, ¿qué estamos viendo? En esa transición sumamente interesante, estamos viendo que ya esos actores que ayer fueron relevantes, predominantes hasta el máximo, ya no lo son. Ya hay reporteros que lo que debieron hacer hace 20 años, lo comienzan a hacer, pero qué bueno que comenzaron. Pero ¿cómo ve usted la reacción del expresidente? Que hace así, se acerca como para escuchar, pero después simplemente ignora la pregunta y no responde. Claro, la ignora porque ¿qué va a decir? Tú sabes que ahí habían relaciones formales muy fuertes y relaciones informales, y lo dice el expediente, cuasi incondicional. Fíjate como tú dijiste, era como un ventorrillo. Una cuestión de tantos millones y millones, con un papelito le pone DM y ya. Anota la doña Juana. Sí, ¿me entiendes? Eso es que la cletocracia, la gente no está entendiendo que era que estábamos en pus, estábamos podridos como sociedad. Hay gente que no quiere yo me imagino la presión que tiene el presidente de la República, de actores clave de esta sociedad dominicana. Y él dijo, y lo estoy aplaudiendo, que ni me canso ni me cansan. Porque es esa sociedad cínica, hipócrita socialmente, simuladora. Aquí hay empresarios que te establecen, por ejemplo, que el CONE tal cosa, tal cosa, tal cosa, y después te vamos al palacio por atrás a negociar. Esa es esta sociedad, esa élite. De hecho, lo vemos en el Congreso con frecuencia. Con frecuencia. Claro. Es lo mismo. Y ustedes tienen mejores programas a veces con esos políticos, fuera de cámara, que en la cámara. Ciertamente. Sí, porque le dicen muchísimas cosas que no se atreven a decir, pero que es verdad lo que están diciendo. O sea, Cándido, estamos avanzando. Y ojalá que los reporteros sigan así, porque ese es el papel de un reportero. Claro. No es acomodarse. De tal manera también, porque hay que decirlo. Miren qué pasa. A veces, un director de un periódico me dijo una vez que tenía una periodista trabajando en una institución del Estado, donde le pagaban 3 o 4 veces más que lo que le pagaban en el periódico, pero él no lo sabía. O sea, fue tal la dominación que hizo ese aparato político del Estado, ese aparato político en la sociedad que nos dañó, y los reporteros no se atrevían porque muchísimos de ellos a veces hasta trabajaban
Usted está muy optimista, ve el vaso medio lleno y no necesariamente medio vacío. En términos de la justicia, ya no solo el Ministerio Público, que hablamos del Ministerio Público, pero hay que decir que es solamente una parte de la estructura judicial. Ahí está la Suprema con sus tribunales. ¿Usted cree que la justicia esté preparada para conocer estos casos sin dejar el mal sabor al que usted mismo hacía referencia en el segmento anterior de los casos Odebrecht y, por ejemplo, Tucanos? Yo hoy voy a pelear contigo. Es que, mira, es que lo de Odebrecht y Tucano, tú no puedes comparar absolutamente ni un ápice, ni siquiera en los tobillos. Es que esos expedientes, yo lo que soy es sociólogo. El que ve, ustedes son periodistas, van leyendo esas 1275 páginas y la van entendiendo, e incluso nos va dando náusea, por no decir asco, escúcheme que diga eso. ¿No da ganas de qué? No, la diferencia es obvia. Es una investigación exhaustiva, que eso lleva más de un año. Sí. Ahí no hay nadie. Ahí si tú quieres que diga, no, 20 años, 30 años, pero de que caen presos, caen presos. Antipulpo, Coral 1, Coral 5, todo. O sea, es eso, investigación seria. Fíjate, entonces, porque esa excusa que decía la justicia antes, que era que el Ministerio Público instrumentaba mal los expedientes, ¿usted cree que no la tendremos ahora? no, en absoluto. En absoluto. Ahora, mira qué es lo que pasa. Ya Cándido Mercedes, me puedo morir mañana, pero yo estoy feliz. Esperemos que no. No, porque es que mira qué es lo que pasa. Está también lo que se llama el juicio de la historia. Ya esa gente está condenada históricamente. Pero tradicionalmente aquí eso no le ha importado mucho a la clase política. Bueno, pero Porque Por lo se menos reciclan, se reciclan y lanzan lo su vemos imagen y se y limpian. siguen, de hecho, recolocándose en épocas posteriores. Y la gente lo vota. Como los ungidos, como los portadores de los valores y la moral. Y pero salen está más bien. votados, Cándido. Sí, pero que acuérdense que nosotros tenemos una inmensa rimia histórica, un atraso social. Acuérdense, República Dominicana, medido por PISA, el promedio en la región fue en matemáticas, lectoescritura, ¿está bien? Y ciencia, 3.99. República Dominicana, 3.64. Promedio en América Latina, la comprensión de la lectura y todo eso, 51%. República Dominicana, 81. Oigan eso, 30 puntos más en términos de aprender lo que lee y de entenderlo. Esa es la situación. Y entonces, una sociedad con un clientelismo visceral enorme. Fíjate que todos esos partidos de la oposición, suponte cada vez que tienen un acto tan lleno, tú dices, pero ¿y de dónde está tanta gente? Es que hay gente que de una vez dice, ¿dónde está lo mío? Yo he visto en el 7 de las Sánchez gente guapa porque una guagua se fue de un meeting que tenían, porque no le dieron su pollo y no le dieron sus 200, 500 pesos. Es esa sociedad que a nosotros nos toca transformar, cambiar. ¿Es un proceso largo? Sí, es un proceso. Es como el problema de la corrupción. La corrupción tiene un elemento cultural muy fuerte y vamos a tener que, con los niños suyos que son pequeños y ella que tiene 2 niñas, es desde ahí que hay que comenzar. ¿Por qué? Porque llega un momento que, como ella decía en estos días en televisión, Él se refiere a Lady Blanco. sí, que nos hacen creer que nosotros los que estamos actuando mal somos los que estamos, mal. Profesor, es ¿Entiende? importante hablar. 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy día, las principales figuras del Partido de la Liberación Dominicana que quedan en el Partido de la Liberación Dominicana y los que emigraron a la denominación política que conocemos como Fuerza del Pueblo, están haciendo campaña a destiempo, como lo hemos señalado en las últimas semanas, pero además lo hacen desde una narrativa que pareciera que lo que ocurre en República Dominicana hoy día no es el resultado de lo que pasó en los últimos 20 años en la que fueron gobierno. ¿Cómo poder entender esto en términos sociológicos y sobre todo, cómo podemos encauzar de alguna manera lo que está haciéndose como ruptura desde la justicia con estas narrativas? Sí. Mira, lo que se está haciendo desde la justicia, acuérdense que justicia es Ministerio Público y juez, Ajá. pero ya el Ministerio Público está jugando su papel. Ya hizo su tarea. Hizo su tarea extraordinaria. Sí, exacto. ¿Me entiendes? No, sí, vamos a aumentar. Señores, eso es grande, ese expediente. Toditos están bien hechos. Sí. Entonces, mire, ¿qué ocurre? Nosotros escribimos un libro, participación, que se llamaba 20 años de impunidad, Ay, sí. donde ahí hay
200 casos, solamente 6 fueron judicializados, finalmente uno 126. solamente fue condenado. Ustedes van a ver que en Antipulpo y toda esa gente van a ser condenada. Uno más y otro menos, pero todos condenados. ¿Por qué? Porque este es el país con el mayor índice de coeficiente de impunidad. En los 20 años, de los 16 años de corrido del PLD, díganme ustedes, hagan la tarea, ¿qué funcionario fue sometido a la justicia? Doña Miriam dijo que tenía 500 casos, 400 de anteriores. ¿Y de dónde son esos 400? ¿Qué lo mandaban? ¿Qué hacía Leonel Fernández y Danilo Medina? Lo más que hacían era quitarlo. Tiempo después lo ponían otra vez. O lo cambiaban de institución y lo rotaban. Era eso lo que hacían. ¿Y por qué? Porque no habían no había voluntad política. Y la agenda partidaria era predominante sobre la agenda de la sociedad. No importaba si afectaba a la sociedad, lo importante es que no afecte al partido. Y por lo tanto, ese compañero que es miembro del comité central, que es miembro del comité político, señores, pero yo vi un señor que se hizo una auditoría de inmigración de 200 millones, se perdieron en esa auditoría. ¿Y qué pasó con eso? Leonel Fernández lo quitó, 200 millones. Él se hizo enemigo de Leonel, en estos días fue que se hizo amigo de Leonel otra vez. Y Danilo Medina después lo nombró ministro de Educación. Wow. Un nombre poderoso de Jesús, diría lo de... Esa era esta sociedad. Y cuando tú veas la auditoría que se hizo en el Ministerio de Educación, si finalmente la publica, ¿Y qué ha pasado? Que esas auditorías no han salido a la luz, Cándido. te vas a encontrar que ahí hay indicios muy graves, Educación, obras públicas. Casos bien delicados. muy delicados. ¿Me entiendes? Entonces el Estado estaba totalmente cooptado, capturado por parte de un partido político que se movía en la cleptocracia. ¿Funcionará la ley de extinción de dominios con este contexto? Porque, de hecho, usted mencionaba a esos dos liderazgos desde dos partidos políticos que inicialmente hacían un guiño de desmedro a la ley de extinción de dominio. Creo que por la presión social, sobre todo, Sí. ya comienzan a cambiar un poco su posicionamiento. Mira qué ocurre. Yo vi, porque es que, mira, Duarte decía que la filosofía era la ciencia más noble. Para mí es la política, porque cuando a ti te encanta la política y diseñas políticas públicas, que tú conduces con políticas públicas a que los que más tienen sigan teniendo, pero que al mismo tiempo los que menos tienen comienzan a tener, eso es bello. Entonces, aquí en República Dominicana, como consecuencia de eso, tú te encontrabas con esa élite política que todo lo particular, todo lo personal era lo predominante. Y así una sociedad no puede funcionar y marchar. Siempre el tiempo es corto para hablar con usted, Cándido. Sí. Es lamentable. Y en No, televisión se agota más rápido espérate, todavía. el artículo 51 de esta Constitución, numeral 6, ya llamaba a una ley de extinción. El artículo 51, numeral 6. O sea que no es... Y esa es la del 2010. Esa es la del Que 2010. no la aprobó Luis Abinader. Exacto. Definitivamente. A ustedes gracias por la sintonía. Mañana, como todos los días en los últimos 35 años, volvemos a hacer ese compromiso de encontrarnos a las 7 de la mañana a través de esta misma casa Teleantilla. Y gracias a Cándido, que también hizo su tarea para el día de hoy. Gracias, Cándido. Feliz jornada.